Buenos días, alumnos de primer año. Bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con las operaciones con números racionales o números en Q. Vamos a iniciar con lo que es la adición y sustracción. Ahora, la adición y sustracción se puede presentar de dos maneras: cuando tienen igual denominador o cuando tienen diferente denominador. En el caso de cuando tienen igual denominador, las fracciones que se están sumando o restando se suman o se restan los numeradores, depende de la operación, y se conserva el mismo denominador, simplificando el resultado a su fracción irreducible. Ya nosotros las clases anteriores vimos lo que era simplificar fracciones, y quiero aclarar que simplificar fracciones es que la fracción original se va dividiendo tanto en numerador como denominador por un mismo número, que va a ser siempre un número primo, ¿ok? Y que vamos hasta obtener una fracción que sea irreducible, es decir, una fracción que equivale a la original, pero con números más pequeños. Jamás simplificar va a representar, expresar la fracción como decimales. Eso no. Todavía no estamos trabajando con decimales. Simplificar es expresarlo en otra fracción con cantidades más pequeñas. Bien. Entonces tenemos acá dos ejemplos, uno de suma y uno de resta, con igual denominador. Esta tiene denominador 9 y esta tiene denominador 4. Un noveno más 5 novenos, como tienen el mismo denominador, se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores. 1 más 5, 6, me da 6 novenos. Ahora esa fracción se puede simplificar, no es irreducible. ¿Qué es lo que sucede? Que 6 y 9 son números primos entre sí. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tienen un número en común, un número primo, que los divide. En ese caso, el número primo que los divide a los dos, lo tienen en común, es el 3. ¿Por qué? Bueno, porque según la regla de divisibilidad del 3, los números que son múltiplos de 3, el 6 y el 9 es múltiplo de 3, porque 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Entonces se dividen entre 3, usando la regla del 3. 6 entre 3 me da 2 y 9 entre 3 me da 3, 2 tercios. Es decir, 2 tercios es la fracción irreducible de 6 novenos y es equivalente, por supuesto, a ella. Entonces el resultado de esta suma es 2 tercios en su fracción irreducible. Y cuando es resta, lo mismo, se deja el mismo denominador, que es 4, y se restan los numeradores. Muy importante aquí, alumnos de primer año tienen que irse apropiando de la regla de los signos. No es lo mismo 5 menos 3 que 3 menos 5. Usted tiene aquí 3 menos 5. A usted en primaria le enseñaron a resolver 5 menos 3. A una cantidad grande le resta una pequeña. Pero aquí, como ya estamos trabajando desde hace rato con los números enteros, entonces en los números enteros te puedes encontrar operaciones donde a un número pequeño le restas uno grande. Entonces para eso, para resolver eso, existen unas reglas. 3 menos 5, números con signos diferentes, el 3 es positivo, el 5 se le asigna el menos, se restan, o sea, yo voy a restar 5 menos 3, 2. Pero el detalle está en el signo que se le va a colocar al resultado. ¿Qué signo se le va a colocar? El signo del número con mayor valor absoluto. El mayor valor absoluto lo tiene el 5, que es la mayor distancia de ese número al 0. Entonces el resultado va a ser negativo por el menos del 5. Sería menos 2 cuartos. Esa también es una fracción que se puede simplificar. Como son números pares, tanto el 2 como el 4 se divide usando la regla de divisibilidad del 2. Y eso me da menos 1 medio. Manteniendo el signo menos, por supuesto. Menos 1 medio es el resultado de esta resta. Esta es la fracción irreducible. Muy importante, si divido el numerador entre 2, el denominador también lo debo dividir entre 2. No se puede dividir entre números distintos, porque entonces no estás encontrando una fracción equivalente y mucho menos irreducible de la original. Ok, ¿cómo sumar fracciones con diferente denominador? De diferente denominador se puede resolver a través del método del producto cruzado o si no por el mínimo común múltiplo. Existen dos métodos, el producto cruzado y el mínimo común múltiplo. Yo les voy a explicar los dos. Aquí tenemos un ejemplo, 4 tercios más 7 novenos, una suma de fracciones, los dos son de diferente denominador. Bueno, cuando es por el método cruzado, les explico. Se hace de la siguiente manera. El numerador de la primera fracción se multiplica con el denominador de la segunda.
más, porque es una suma, el denominador de la primera fracción se multiplica con el numerador de la segunda fracción entre la multiplicación de los denominadores. Aquí yo les coloqué cómo se daba la multiplicación. Esta X quiere decir que el 4 multiplica el 9. Esta X quiere decir que el 3 multiplica el 7 y esta X quiere decir que el 3 multiplica el 9. La X indica multiplicación y es la forma en que se aplica el método del producto cruzado. Esta es la manera. La ventaja de este método es que este método es más rápido que el mínimo común múltiplo. Entonces, si lo aplicamos así como está acá, sería algo así. Sería 4 por 9, aquí está, más, porque es una suma de fracciones, 3 por 7, 3 por 7, entre, en el denominador se multiplican los denominadores, 3 por 9. Entonces, 4 por 9 más 3 por 7 entre 3 por 9. Método de producto cruzado. Resolvemos las multiplicaciones. 4 por 9, 36. Más 3 por 7, 21. 3 por 9, 27. Ahí está. Sumamos. Esto es este mismo paso. Este es este mismo paso. 36 más 21, 57. Me da 57 sobre 27. ¿Es irreducible? No, no es irreducible. ¿Cómo lo sé? ¿Puedo usar la regla de divisibilidad del 2? No, porque no termina en un número par. ¿Puedo usar la del 3? Sí, sí puedo. Porque 7 más 5 es 12. 12 es múltiplo de 3. Sumen los dígitos. 7 más 2, 9. 9 también es múltiplo de 3. Entonces, 57 entre 3, 19. 27 entre 3, 9. Vean que lo divido entre el mismo número. La fracción irreducible es 19 novenos. ¿Qué pasa si lo hago por el método del mínimo común múltiplo? ¿Me dará lo mismo? Por supuesto que sí. A diferencia del producto cruzado, aquí hay que sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Los denominadores son 3 y 9. Sacamos entonces. ¿Cómo saco el mínimo común múltiplo? Ya eso lo vimos en temas anteriores. Descompongo el 3 y descompongo el 9, que son los denominadores de las fracciones. 3 entre 3, 1. Recuérdense que aquí siempre debe haber números primos. Aquí no puede ir números compuestos. 9 entre 3, 3. 3 entre 3, 1. Es decir, que 3 al descomponerlo es 3, porque él es primo. Y 9 es 3 a la 2. ¿Qué es el mínimo común múltiplo según las clases pasadas? Comunes y no comunes con su mayor exponente. Aquí lo que hay es solamente comunes, porque hay puros 3. Se toma el de mayor exponente, 3 a la 2. Entonces, el mínimo común múltiplo es 9. ¿Qué voy a hacer yo con el mínimo? Bueno, con el mínimo común múltiplo voy a hacer lo siguiente. Lo divido entre el denominador y lo multiplico por el numerador. Igual con la otra. Lo divido con el denominador y lo multiplico por el numerador. Eso es lo que dice aquí. Después de descomponer, se divide el mínimo y el resultado se multiplica por el numerador de cada fracción. Entonces, 9 entre 3, 3. ¿Por qué 9 entre 3? Porque el primer denominador es 3. Aquí está. 9 entre 3. Estoy dividiendo el mínimo entre 3 y después lo multiplico por 4. 9 entre 3, 3. Por 4, 12. Y lo mismo hago con la otra fracción. 9 entre 9 es 1 por 7, que es el segundo numerador, me da 7. ¿Estos números dónde los ubico? Estos números los ubico en el numerador y los sumo, porque es una suma de fracciones. ¿Y qué ven el denominador? El mínimo común múltiplo, que es 9. 12 más 7, 19. 19 novenos. ¿Da lo mismo que acá? ¿Con el producto cruzado? Sí. ¿Cuál fue la ventaja del mínimo común múltiplo? Que de una sola vez nos dio la fracción irreducible. No tenemos que estar hallando la fracción irreducible. Fíjense, con el producto cruzado tuve que simplificar la fracción porque me había dado 57 sobre 27. Tuve que dividirla para poder llegar a la irreducible. Aquí no hizo falta eso. Recuerden, este 12 y ese 7 se obtienen de dividir el mínimo entre cada denominador y lo multiplico por los numeradores. Me da 12 más 7. ¿Por qué lo sumo? Porque es una suma de fracciones, recuerden. Aquí está. Y el denominador es el mínimo. Y ahí está. 19 sobre 9. Bien, espero que se haya entendido cómo se realiza la suma de fracciones.
Nos vemos en el próximo video.